Buenos días chicos. Vamos a, vamos a hacer la clase de hoy acerca del sistema límbico y posteriormente vamos a pasar a las exposiciones que están programadas para el día de hoy, ¿sí? En los días anteriores, por en algún momento la conexión se vuelve un poco lenta, ver mi pantalla, ¿sí? Doctora, disculpe, ¿Sí? se le está escuchando entrecortado ahorita. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Hola, ya. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hacerlo un poco rápido porque la conexión en estos días, bueno, al parecer no me está ayudando mucho. Bueno, vamos a hablar hoy día acerca de un sistema que está encargado de funciones un poco más instintivas, ¿no? Probablemente o filogenéticamente sea uno de los sistemas que ha sido que ha ido evolucionando, ¿no? Y es lo que en predominancia tenemos en los cerebros de los animales invertebrados inferiores, por ejemplo, ¿no? Bueno, el sistema límbico consta de un grupo de núcleos en el prosencéfalo y tractos de fibras que forman un anillo, como ustedes pueden ver aquí en verde, ¿no? Está en la parte medial, la parte central del cerebro, alrededor del tronco encefálico, que como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, como tiene esta forma de anillo, ¿no? Limbus, por eso es que se denomina sistema límbico, ¿no? Su, su, su estructura, su conformación es un poco tediosa, probablemente de recordar, porque pues, no es un sistema que tenga solo simplificada sinapsis, ¿no? Pocas estructuras, sino más bien incluye distintos elementos y tiene múltiples interconexiones que hace pues que las vías y principalmente los resultados producto de la sinapsis de estas sea un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas, como ustedes pueden de repente asociar, muchas de las emociones que nosotros tenemos van asociados generalmente de funciones vegetativas, ¿no? Ya hablábamos anteriormente del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que sirve para lucha o para descanso, ¿no? Bueno, muchas emociones vienen acompañadas de esa, ¿no? El hecho de querer huir o de asustarse, ¿no? De tener miedo, hace precisamente que presente otro tipo de reacciones, incluso con el sistema somático, ¿no? Porque tengo que alistar a mi cuerpo para que corra. Entonces, para eso el sistema somático tiene que interactuar para que le dé la información a los músculos esqueléticos de que puedan hacer la función de la huida, ¿no? Asimismo, se asocia con respuestas, por ejemplo, pupilares, a nivel de secreciones, ¿no? Entonces, es un sistema bastante complejo, pero básicamente se va a localizar en la parte más medial del cerebro, ¿no? Tenemos aquí la circunvolución del cíngulo, que va a estar asociada también, ¿no? Está por encima del cuerpo calloso, esto es parte del hemisferio cerebral, ¿no? Pero va a estar en asociación. Tenemos aquí la amígdala, el hipocampo, los cuerpos mamilares,
hacia adelante, ¿no? El hipotálamo con el que tiene mucha correlación, el bulbo olfatorio, el núcleo preóptico y el tracto olfatorio, ¿no? Los cuernos del fornix, todos ellos, a su vez, han sido denominados de manera inicial como el rinencéfalo, ¿no? Porque pues inicialmente y sobre todo, como les decía, en animales vertebrados inferiores, perdón, su principal función estaba relacionada a la olfacción. Tiene pues parte del bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, ¿no? En los animales, como ustedes pueden ver, los perritos, los gatos, los perros sobre todo, tienen mucho muy desarrollado esta parte, ¿no? Sin embargo, pues nosotros hemos evolucionado y definitivamente a pesar de tener estas emociones, no rigen ellas nuestras acciones, ¿no? Sino que más bien tienen un control superior, que ya son parte de las funciones de los hemisferios cerebrales que van a regular las respuestas de este sistema, ¿ok? Entonces, su función básica va a ser elaborar conductas reflejadas en expresiones emocionales, comportamiento como agresividad, iniciativa y memoria, ¿no? Es muy importante para la memoria y posteriormente, obviamente, para el aprendizaje. Desde el punto de vista anatómico, básicamente tenemos que recordar estos componentes. Circunvolución subcallosa, el cíngulo y parahipocámpica. El hipocampo, el núcleo amigdalino son uno de los principales de los cuales vamos a hablar. Los tuberculos mamilares, el núcleo talámico anterior. Y dentro de las vías conectoras tenemos pues a la fibra, al fornix, al tracto mamilo-talámico y el estriado terminal. ¿Bien? Entonces, este sistema pues va a mantener estrechas interacciones bioquímicas y nerviosas con la corteza cerebral, como hemos dicho, ¿no? Porque en el ser humano el sistema límbico no es la parte principal como lo es en animales, ¿no? Que en porcentaje ocuparía pues de repente más del 50% de su cerebro. En cambio nosotros no, como han podido ver en la imagen, son pequeñas estructuras, ¿no? Que se encuentran pues en la línea media. Y lo va a comandar o va a ser inhibido generalmente por la corteza cerebral. Entonces, se considera como el elemento encefálico encargado de la memoria, emociones, atención y aprendizaje, ¿no? Porque nosotros aprendemos en respuesta a que atendemos y pasamos nuestra memoria de corto plazo a largo plazo. Entonces es indispensable para el aprendizaje. Bueno, estos otros esquemas, básicamente es el sistema límbico en sí, sin las estructuras de la masa encefálica alrededor. Tenemos acá el septum, a las columnas del fornix, el núcleo talámico anterior, los cuerpos mamilares, que básicamente son la parte final del fornix, y tenemos aquí que se encontraría en la región del lóbulo temporal, buenos días, el hipocampo y el núcleo amigdaloide a este nivel, ¿no? Si lo transportamos aquí a esta imagen en la que se encuentra adyacente los hemisferios, este es un corte sagital en la línea media, tenemos aquí el tálamo, tenemos aquí al fornix alrededor del tálamo, miren cómo lo envuelve, ¿no? Va a terminar en los cuerpos, estos son los cuerpos mamilares. El hipotálamo aquí, adyacente, importante porque va a tener múltiples sinapsis también para controlar, ¿no? Y de ahí va a venir todas las respuestas pues, vegetativas, ¿no? Hormonales, incluso asociadas a las emociones. La glándula hipófisis, que no es parte del sistema límbico, pero las menciono porque, como les decía, si va a haber respuesta hormonal, pues de quién dependemos del hipotálamo para que inicie la respuesta, pero para que secrete las hormonas de la glándula hipófisis, ¿ok? Tenemos aquí el cuerpo cavilloso y por encima la circunvolución cingulada, el cíngulo, que interviene en el comportamiento de supervivencia, ¿ok? Bien, y el lóbulo frontal, ¿no? Que en este caso es el que ejerce, pues, el control, perdón, eh, de inhibición o liberación de las emociones. El sistema límbico va a compartir proyecciones directas al hipotálamo, así que hay que recordar algunos núcleos del hipotálamo, ¿no? Entonces tenemos aquí
el hipotálamo lateral, que sería este de aquí. Tenemos al hipotálamo ventrolateral, que está un poco más medial, y al dorso medial, por encima de este, ¿no? Núcleos incluso periventriculares, porque estamos prácticamente rodeando los ventrículos laterales, ¿ya? Así que hay núcleos periventriculares, y tenemos núcleo arcuato, tenemos núcleo tubular lateral, ya aquí alrededor, no es parte del hipotálamo, pero tiene que recordar qué tan cerca se encuentra la amígdala, ¿no? Este es un corte coronal, ¿ok? Estamos viendo aquí los ganglios basales, estos serían los mamilares, y aquí en el lóbulo temporal tenemos pues la amígdala, ¿no? La amígdala, ¿ya? Bueno, esto es un corte sagital. También tenemos aquí los núcleos del hipotálamo que hemos mencionado, y pues, como ustedes pueden ver, su interconexión con la hipófisis, ¿no? Bien, tenemos aquí los cuerpos mamilares, eh, eh, el núcleo preóptico, el área hipotalámica anterior, el núcleo hipotalámico anterior, núcleos periventriculares, no se olviden, a este nivel se encuentran los ventrículos laterales, bien, y el nervio óptico, ¿no? Como referencia, nada más para que ustedes se ubiquen la cercanía que está con estas estructuras que son muy profundas, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el hipotálamo va a regular, por lo tanto, mecanismos neuroendocrinos, ¿no? Neuroendocrinos, autonómicos y conductuales asociados con esta porción del diencéfalo. Bueno, vamos a hablar un poquito de un par de estructuras que básicamente son las que regulan un poco más las funciones a este nivel, que son la amígdala y el hipocampo. Posteriormente hablaremos del hipotálamo. Bueno, la amígdala es un complejo de núcleos y áreas corticales especializadas, ¿no? Que se localiza, ya como hemos visto, en la porción retromedial del lóbulo temporal, ¿sí? No se olviden, en la parte medial del lóbulo temporal. Está formada por un núcleo cortical, medial y central, que más o menos podemos dividirlo aquí, como en este esquema. Córtico medial, central y vasolateral, ¿bien? Y por la corteza preamigdalina, bueno, que va a rodear, ¿no? Pero básicamente estos núcleos van a estar interconectados entre sí y con otras estructuras límbicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos cortezas de asociación, porque nosotros respondemos a estímulos que vamos a ser captados por nuestros órganos de los sentidos, ¿no? Entonces necesitamos conocer primero, mediante estas cortezas de asociación, qué es qué estímulos visuales, auditivos, gustativos, somatosensoriales hemos recibido. Entonces viene la información a través de nuestros órganos de los sentidos, envían información, al menos en esta parte, con mucha más frecuencia a la amígdala basolateral y a la amígdala central, ¿no? Y pues va a llevar la información hacia los ganglios basales, hacia el tálamo, hacia el tronco del encéfalo y hacia gris, ¿no? Centros autonómicos. El bulbo olfatorio va a llevar la información en mayor medida a la amígdala córtico-medial, que también pues, va a llevar información hacia el hipotálamo y posteriormente a la hipófisis. ¿Ok? Entonces el bulbo olfatorio directamente, que sería la información olfatoria, valga la redundancia, va a estar relacionada con la amígdala córtico-medial. Perdón. Ya, entonces, en condiciones normales, la amígdala va a funcionar como un centro inhibidor, evitando que se desencadenen conductas temerarias o inapropiadas en relación con la alimentación y la exploración del entorno. Y eso se corroboró con algunos experimentos, ¿no? Que se realizaron en animales en el laboratorio. Tenemos este esquema, por ejemplo, en el que tenemos aquí una amígdala lesionada, ¿no? Acá en el hemisferio izquierdo. Entonces seccionamos el quiasma óptico, seccionamos el cuerpo calloso para que no haya información del otro lado y saber cómo funciona este hemisferio en comparación con este otro que está normal, ¿no?
Entonces, como ustedes pueden ver, acá tapamos el ojo izquierdo, nos va a llegar información a la amígdala lesionada, ¿no? Y pues va a tener una conducta agresiva habitual, ¿no? ¿Cómo evaluaban esta conducta agresiva? Al animalito se le presentaba una serpiente, ¿sí? Y bueno, tenía por su conducta agresiva habitual de temor, ¿no? Y obviamente desencadenaba mecanismos de protección, de supervivencia, ¿no? Porque estaba viendo por el ojo derecho, ¿ya? Entonces llegaba la información a través del órgano visual, perdón, el órgano visual, y como este hemisferio se encuentra normal, tenía una conducta agresiva habitual. ¿Qué pasaba cuando yo tapaba el ojo derecho y veía por el lado izquierdo, donde teníamos nuestra amígdala lesionada? Pues tenía una conducta pacífica anormal, ¿no? El animal no tenía temor, incluso se podía jugar. Entonces, eso puede ser peligroso, ¿no? Porque si se trata de un animal venenoso, pues nos podría atacar y eh, fallaría su instinto de supervivencia. Por eso dice que en condiciones normales la amígdala funciona como un centro inhibidor para evitar conductas temerarias como esa, ¿no? Temeraria se refiere a jugar con una serpiente, ¿no? Bueno, entonces, para eso sirve nuestra amígdala. La estimulación eléctrica de la amígdala a baja intensidad y se produce reacción de alerta moderada, como mirar a los lados, por ejemplo, y con algunas alteraciones de tipo vegetativo. Si se incrementa la intensidad del estímulo, se producen los fenómenos vegetativos y una reacción general de ataque de huida, como corresponde, ¿no? Para instinto de supervivencia. Ok. El núcleo caudado. En la base del núcleo caudado se encuentra el núcleo accumbens, ¿no? Que es el que va a estar relacionado con nuestro sistema límbico. Va a jugar un papel fundamental en la producción de las sensaciones de placer que nos motivan el comer o el beber y el reproducirnos, ¿no? Esto puede llevar a problemas si adicciones a la nicotina, alcohol, a drogas, a juegos de azar, por ejemplo. Entonces, este núcleo, basado en el núcleo accumbens, pues juega un papel fundamental en estas sensaciones de placer, ¿no? Bien, el hipocampo. El hipocampo consiste en dos cuernos, como ustedes pueden ver acá. También se encuentra en el lóbulo temporal, como hemos dicho, ¿no? Termina en la amígdala, ¿no? El núcleo amigdaloide, y esto más largo corresponde al hipocampo, que se encuentra en la parte rostral medial del lóbulo temporal de la primera circunvolución, ¿no? Bien, bien. El hipocampo describe una curva desde el área del hipotálamo hasta la amígdala, ¿ok? Parece ser muy importante convertir las cosas que están en tu mente, es decir, memoria a corto plazo, a una memoria a largo plazo, ¿no? Y aquí viene la otra función importante de la que hablábamos, que era imprescindible para el aprendizaje, ¿no? Que era transformar una memoria de corto plazo a una memoria a largo plazo. Si el hipocampo es dañado, una persona no puede construir nuevas memorias y vive en un lugar extraño, ¿no? Incluso dice, las memorias más antiguas sí permanecen intactas, no podemos eh, eh, como que absorber nuevos conocimientos, ¿no? La posible participación del hipocampo en procesos de aprendizaje y memoria se relacionan con mecanismos de potenciación a largo plazo. ¿Sí? Esta función del hipocampo probablemente ha sido la que más nosotros hemos visto en muchas películas, ¿no? En las que muchos pacientes pierden la memoria reciente, memoria actual. Se acuerdan probablemente de lo anterior, pero no captan nueva información. Bueno, ¿dónde se encuentra dónde se encuentran los núcleos encargados de esto? El sistema límbico, específicamente en el hipocampo, ¿ok? Entonces, el hipocampo tiene múltiples conexiones, ¿ok? Es como un circuito también, el que va a llevar la información y va a regresar la información, ¿sí? La formación del hipocampo eh, se subdivide en el hipocampo propiamente dicho, o el asta de Amón, en el giro dentado y en el complejo subicular, ¿ok? Tenemos aquí el complejo subicular, tenemos acá el hipocampo propiamente dicho, ¿ok? Bien, entonces las aferencias al hipocampo proceden de la corteza entorrinal. Y la corteza entorrinal
se encuentra también en el lóbulo temporal adyacente al hipocampo. Por eso es que sus aferencias llegan a ese nivel, ¿no? Las aferencias del hipocampo proceden de la corteza entorrinal, como ustedes pueden ver, llega aquí a las células granulares del hipocampo y del hipocampo contralateral también, ¿no? Del septum medial y de ciertos núcleos del raso como el locus coeruleus o tronco encefálico. Este hipocampo va a proyectar de vuelta en la región subicular, ¿sí? Como les mencionaba. Y esto a su vez lo hace hacia otras áreas corticales, ¿no? El tálamo anterolateral, los cuerpos mamilares, el núcleo ventral anterior del hipotálamo también, y el septum lateral nuevamente. A través del fornix, el hipocampo va a proyectar sobre el septum lateral, ¿no? Y miren, la amígdala también da información hacia el septum al hipocampo, el hipocampo al subículo, y esto el tálamo, hipotálamo, cuerpos familiares nuevamente, ¿no? Información también al mismo septum y regresa información hacia el hipocampo. Entonces es como un circuito cerrado, ¿ok? Ahora, hemos dicho que hay áreas de asociación, ¿no? Corteza límbica de asociación. Bueno, este es un diagrama que nos resume un poco estas áreas. Tenemos la corteza orbitofrontal, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice, a nivel del lóbulo frontal. Encontramos en la parte prefrontal, ¿no? En el segmento prefrontal, en la parte basal del lóbulo frontal. Este es básicamente lo que se va a encargar de regular nuestro comportamiento, ¿no? Ustedes saben, vamos a ver en la última clase que nos falta, que vamos a tener pendiente, el lóbulo frontal pues se encarga precisamente de controlar estas emociones, de controlar nuestro comportamiento, ¿no? Que tengamos un comportamiento acorde a las normas aprendidas, ¿no? A nuestra sociedad. Entonces, esta es una notación importante de asociación. ¿Y a dónde va a llevar sinapsis para regular la respuesta emotiva? A la corteza entorrinal y periorrinal, que como hemos dicho está relacionada con el hipocampo. ¿Okay? También va a haber información con el polo anterior del lóbulo temporal. Aquí va a llegar la corteza de asociación visual y activa y va a llevar información a la amígdala y a la corteza periorrinal. El giro parahipocámpico, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, parahipocámpico, se encuentra adyacente o al costado del hipocampo. Bueno, recibe información de la corteza de asociación visual, acústica somatosensorial y hay información hacia el lóbulo temporal, hacia la corteza frontal y viceversa, pero también a la amígdala, a la corteza entorrinal y al hipocampo. ¿Ya? Y finalmente el giro del cíngulo, del cual habíamos hablado, y hay información de la corteza prefrontal y parietal posterior. La parietal posterior está más asociada con los estímulos somatosensoriales. Tenemos la, la corteza somatosensorial primaria, ese nivel, ¿no? Que nos lleva información de toda la sensibilidad del cuerpo. Bueno, lleva la información al giro del cíngulo y a la amígdala, a la corteza predominal y al prosentino también. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, estas flechas nos indican que va a haber relación e interconexión entre una y otra, ¿no? Miren, hacia un lado y hacia el otro lado, viceversa, recibiendo información generalmente de la parte anatómica encargada de recibir la información, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan de repente recordar un poco mejor este diagrama, tienen que tener su mapita aquí, ¿sí? Su imagen del cerebro, y van a ver que la corteza de asociación visual y acústica está adyacente, lóbulo temporal, temporal occipital, y está cerca el lóbulo temporal, ¿no? Por eso es que lleva la información a ese nivel. Definitivamente hay fibras blancas, hay haces que van a llevar la información hacia el otro hemisferio, hacia el otro lado. El cuerpo calloso es, por ejemplo, un sistema de fibra blanca, el más grande, ¿no? Que va a llevar la información de un hemisferio a otro. Pero aquí, a este nivel, ustedes tienen que recordar que básicamente la información llega cerca, ¿no? Llega de una localización un poco más cercana. No tengo que recorrer todo el cerebro para llevar la información visual o acústica, ¿no?
Si no diría, por decir aquí, el del lóbulo frontal, no se va hacia el lado frontal, el lado temporal, porque es la parte más cercana, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes tienen que recordar, asocien la anatomía siempre con la fisiología, ¿ya? El giro parahipocámpico también está cerca a la corteza de asociación visual acústica y ya más cerca de la parte somatosensorial, pero el que está muy, muy cerca a esta zona parietal es el giro del cíngulo, ¿ya? Como lo hemos visto en la imagen anterior. Entonces, precisamente por eso va a recibir información tanto del lóbulo frontal como del lóbulo parietal. Además, el giro del cíngulo es, es toda una circunvolución que va desde el lóbulo frontal hacia atrás, hasta la parte parietal posterior. Entonces, tengo acá una imagen, a ver. Aquí tenemos, ¿ya? Este es el círculo. Entonces, se va desde la parte frontal, tenemos la parte parietal y termina en la parte parietal posterior. Por eso va a recibir información del lóbulo prefrontal y de la parte parietal posterior. Información de regulación de comportamiento, información somatosensorial. ¿Ya? Acá tenemos el lóbulo occipital, básicamente información visual, auditiva, temporal, ¿no? Va a llevar mucho más rápido hacia zona del hipotálamo. ¿Ya? Entonces hay que jugar con nuestras imágenes para recordar estas cortezas de asociación. Ahora, hay dos circuitos que han sido descritos, ¿no? Desde las décadas de 1800 incluso, que han permitido reconocer cómo es que está relacionado estos núcleos del sistema límbico, ¿no? No tienen una función fisiológica tan específica al momento, no hay forma de aún de poder confirmar o tener otra teoría, por lo que siguen vigentes, ¿no? Así que vamos a recordar que son dos circuitos, el circuito de Papez y el circuito de Yacoya. Ya. El circuito Papez es un circuito cerrado de flujo de información entre el sistema límbico y el tálamo y el hipotálamo, ¿no? A ver, tenemos aquí núcleo anterior del tálamo y tenemos el hipotálamo, ¿ya? Y aquí estructuras del sistema límbico, hipocampo, la corteza entorrinal que está adyacente, como habíamos dicho, tenemos los cuerpos mamilares, el septum, y aquí el giro del cíngulo, ¿ya? Entonces, en este circuito de Papez, un tracto de fibras, el fornix, ¿ya? Que va también así, tiene esta misma conformación, va a conectar el hipocampo a los cuerpos mamilares, ¿no? Habíamos dicho que dentro de las vías del sistema límbico encontrábamos a las columnas del fornix, ¿no? Entonces, el hipocampo, de esta misma forma que tiene esta flecha, tendríamos al fornix que va a terminar aquí en los cuerpos mamilares, ¿ya? Listo. Que a su vez se va a proyectar hacia el núcleo anterior del tálamo. Por su parte, los núcleos de tálamo envía información al giro del cíngulo, que entonces va a enviar información hacia el hipocampo, ¿no? Nuevamente. Entonces, así completa el circuito, este famoso circuito Papez. Por estas interconexiones, el sistema límbico y el hipotálamo parecen cooperar en la base neural de los estados emocionales, ¿no? Y por eso es que tenemos asociadas respuestas vegetativas, hormonales y también motoras, somáticas, ¿no? Porque, como les mencionaba en el ejemplo inicial, si algo me asusta, yo me voy corriendo, ¿no? Pero en ese periodo en que yo salgo corriendo, hay taquicardia, aumento de presión arterial, dilatación pupilar, ¿no? Todas esas son respuestas vegetativas, ¿ya? Va a haber liberación de hormonas, cortisol probablemente, ¿no? Entonces, ¿quién va a llevar toda esta información? El hipotálamo. El hipotálamo. El núcleo anterior, el tálamo, como ustedes saben, que es la base de todas las interconexiones, de todas las fibras y que van a llevar a la corteza para hacerlas conscientes, bueno, probablemente sea el punto que va a llevar la información para que llegue la respuesta somática. Bien, entonces vemos ya cómo nuestro sistema límbico encargado de la emotividad en su mayoría, ¿no? En este ejemplo, va a estar asociada a estas respuestas debido a estos circuitos, ¿no? Del núcleo anterior del tálamo y el hipotálamo. El circuito de Jaconet
fue propuesto por un científico del mismo nombre en 1948, en el que pone en relación el hipotálamo a través de la amígdala. Ya aquí tenemos la amígdala con la única porción de la neocorteza relacionada de manera directa, es decir, la corteza prefrontal, órbita frontal. Aquí ya tenemos incluso la interconexión con la corteza orbitofrontal que habíamos mencionado, que va a servir como un regulador de las funciones, ¿no? De comportamiento. Entonces tenemos aquí el núcleo basomedial del tálamo, la amígdala y la corteza orbitofrontal, ¿ok? Este es el otro circuito. Bien, entonces hemos estado hablando del hipotálamo, ¿no? De manera general, vamos a ver un poquito más de él. Aquí lo encontramos de manera esquemática con sus núcleos, ¿ya? Tenemos el núcleo paraventricular. A este nivel, básicamente, esta es la pared lateral del ventrículo lateral, el tálamo, el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo estaría como dentro de la base de los ventrículos, ¿ya? Entonces, por eso tenemos un núcleo paraventricular. Muchos de los nombres, ya ustedes por anatomía, me van a relacionar básicamente por la localización, ¿no? No tenemos que complicarnos mucho. Si hay un núcleo paraventricular, quiere decir que adyacente tenemos al ventrículo. ¿Sí? Lo anterior, el área preóptica, ya hemos dicho que es el quiasma óptico, por eso es el área preóptica, núcleo preóptico, ¿no? Núcleo supraquiasmático, que tenemos abajo el quiasma. Bien, bien. Núcleo supraóptico, núcleo ventromedial, núcleo posterior, núcleo dorsomedial, y ya viendo más externo, no es parte de los núcleos, pero tenemos aquí otros componentes, ¿no? Los focos mamilares, tenemos aquí la hipófisis, la eminencia media, ¿ya? Entonces aquí tenemos esquemáticamente nuestros núcleos del hipotálamo. El hipotálamo, ¿no? Dice, es la porción más inferior del diencéfalo, localizado por debajo del tálamo, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y va a formar el piso y parte de las paredes laterales del tercer ventrículo, ¿no? Como decía, eso es parte del piso. Aquí arriba se encuentran los ventrículos laterales. Y aquí abajo ya tenemos el tercer ventrículo que se va a interconectar por aquí con el cuarto ventrículo. Pero bueno, entonces eso es para que se ubiquen un poco anatómicamente. Esta región del encéfalo pequeña, pero en extremo importante, contiene centros neurales para el hambre, para la sed, para la regulación de la temperatura y para la secreción de hormonas desde la hipófisis, que lo tenemos acá. Además, contribuyen a la regulación del sueño, ¿no? Ya habíamos dicho, el núcleo supraóptico. Cuando hablamos de la fisiología del sueño, el despertar, ¿no? Los ciclos circadianos. También va a contribuir a la excitación y desempeño sexual, emociones como enojo, temor, dolor y placer. Al actuar por medio de sus interconexiones con el bulbo raquídeo, el hipotálamo ayuda a evitar respuestas viscerales a diversos estados emocionales. Y en su regulación de la emoción, el hipotálamo trabaja junto con el sistema límbico. Entonces, como ustedes pueden ver, el hipotálamo, a pesar de ser una estructura pequeñita, es muy importante, ¿no? Porque tiene múltiples funciones de supervivencia instintiva, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso compartimos con animales menos evolucionados, por eso es que ellos pueden persistir, porque por eso es que ellos tienen estas respuestas de huida, ¿no? De protección, ¿no? Ante cualquier estímulo o noxa, ¿no? Porque pues tienen desarrollado, mucho más desarrollado en la parte del sistema límbico y hipotálamo. Bien, nosotros lo tenemos más controlado porque hemos desarrollado mucho más la parte consciente, pero como ustedes pueden ver es muy importante porque nos regula funciones específicas. ¿Sí? Bueno, el hipotálamo representa la vía final común, hay que recordar, del sistema límbico, en los aspectos referentes a la regulación de las glándulas de secreción interna y del sistema nervioso vegetativo, ¿ya? Esto es posible porque, como han visto en la imagen anterior, está relacionado con la hipófisis, ¿no? Adenohipófisis, la parte anterior, y la neurohipófisis, la parte posterior. Con la adenohipófisis a través del sistema portohipofisiario. Y de modo directo a través de las proyecciones axónicas, la neurohipófisis, ¿no? La adenohipófisis básicamente va a regular la liberación de hormonas que la misma hipófisis tiene, ¿no? El hipotálamo tiene hormonas liberadoras de corticotropina, liberadora de gonadotrofina, ¿no? Liberadora de hormona de crecimiento. Bueno, son básicamente liberadoras
inhibidoras. En cambio, en la neurohipófisis, es prácticamente una proyección del hipotálamo, ¿no? Entonces está conectado no por un sistema, sino por interconexión de aquí lo que va a hacer es liberar la hormona oxitocina y la antidiurética, que son producidas en el hipotálamo. Bien, eso ya lo hemos mencionado. El hipotálamo es un juego importante para la expresión de la estimulación a través de la musculatura asociada. Bien, vamos a ver las funciones vegetativas. La estimulación de las porciones anteriores del hipotálamo, como el ejemplo es anterior y preóptico, ¿ya? La parte anterior del hipotálamo, va a disminuir el ritmo cardíaco, la presión arterial y el ritmo respiratorio. La estimulación del núcleo anterior disminuye la temperatura, ¿sí? Tenemos acá la variable controlada. Mediante la inducción de vasodilatación o de conductos de Fabry, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, solamente es un factor, ¿no? La regulación de la temperatura, hay otros mecanismos que también van a tener que ver con la temperatura corporal. Bueno, y hay que tener en cuenta que uno de los factores importantes, sobre todo cuando ya nosotros definimos que no hay otra causa de elevación de la temperatura, hay que recordar al hipotálamo, ¿no? Hay un tipo de fiebre de origen desconocido en la que la causa es central. No hay otra causa. Eso suele ser por descarte, ¿no? Porque una de las principales causas pues, son las infecciones, ¿no? Las fiebres. Bueno, por eso les menciono que esto es solo un factor, ¿ok? Solo un factor. Tenemos acá el impulso, tenemos el hipotálamo a través del sistema motor desviado, lleva una conducta motivada, ¿no? Jadeo, cambios posturales, escalofríos, y una variable controlada que va a llevar sobre todo el temperatura corporal por los jadeos, ¿no? También el sistema motor vegetativo va a llevar a sudoración, vasodilatación o vasoconstricción, y se va a regular, ¿no? Para uno u otro lado la temperatura corporal. Y a través también de su interconexión con la hipófisis, ¿no? Con liberación de las hormonas tiroideas, por ejemplo, va a aumentar la tasa metabólica y va a aumentar la producción de calor. ¿Okay? Entonces, de esta manera, este hipotálamo es que va a regular, va a contribuir a regular la temperatura corporal, la cual pues, va a ser detectable a través de los termorreceptores, ¿no? Para llevarle la información hacia el cerebro. Ya. Los efectos conductuales. Aquí hay que recordar zonas, ¿no? La estimulación eléctrica de la región lateral induce a un aumento de la actividad motora general del animal y de su conducta agresiva, ¿sí? Lateral. La región medial va a inducir placidez y sedación, lo contrario de la parte lateral. Los periventriculares y preópticos, periventricular, es un proceso de tipo temor y miedo. Entonces, origina conductas de escape o huida. Y el núcleo supraquiasmático es el responsable de la generación del mismo tipo circadiano, ¿no? Nuestro reloj biológico, como habíamos mencionado. Es en cuanto a la parte conductual. También va a regular la ingesta, ¿no? Durante mucho tiempo se ha observado que el hipotálamo lateral funciona como el centro del hambre, cuya activación necesita comer y beber, y cuya destrucción lo convierte en un ser capaz de llegar a la desnutrición, incluso, ¿no? Por el contrario, la parte ventromedial funciona como un centro de saciedad, generando efectos opuestos. ¿Ya? Tenemos aquí igual el impulso nervioso, elementos controladores, el hipotálamo, el núcleo lateral, ¿no? Tiene con su sistema límbico conducta de comer motivada, ¿no? Y lleva la ingestión. Ya. Por el otro lado, el núcleo ventromedial, asociado con el sistema límbico, el núcleo caudado, va a llevar más bien a la sensación de saciedad y de beber, ni ingestión de agua ni de alimentos, ¿no? Entonces, esto va a llevar a variación de peso corporal. Hay que recordar que todos estos son factores individuales, ¿ya? Entonces, no es que no es el único factor que va a motivar las variaciones en el peso, ¿ya? Pero es muy importante, ¿no?
Entonces, la regulación a nivel de encefálica del hambre lo tenemos a nivel del hipotálamo, ¿no? Entonces, tienen que diferenciar ustedes qué núcleo es el encargado de la conducta de comer y qué núcleo es el encargado de la conducta de saciedad. Bien. Aquí tenemos también el motivo, el impulso para lo que es la hidratación, que también tiene su función relacionada con la ingesta de agua, ¿no? Aquí tenemos el núcleo supraóptico, el núcleo supraventricular, del hipotálamo, que va a secretar la hormona antidiurética, ¿no? Habíamos dicho, en el hipotálamo, en estos núcleos se va a formar la hormona antidiurética que va a llevarse por axones directamente a la hipófisis posterior, ¿no? A la neurohipófisis. Por eso se denomina neurohipófisis precisamente, ¿no? Y eso va a permitir la reabsorción de agua en el organismo. Por otra parte, se ha estudiado que en el núcleo lateral y en el núcleo dorsal va a estimularse la conducta de beber motivada, ¿no? Y va a llevar a una ingesta de agua. Y finalmente la renina del riñón va a llevar a la angiotensina 2, vasoconstricción, aldosterona y también al estímulo a través de sus osmoreceptores, ¿no? Va a llevar la información al sistema nervioso central para que se libere la hormona antidiurética y de esta manera se regule la hidratación en los tejidos. ¿Ok? Bien, finalmente la regulación hormonal, ya un poco más rápido, porque ya lo hemos visto, tenemos aquí al hipotálamo, los núcleos supraóptico paraventricular, liberan IRE mediante axones, no un sistema portavenoso, como lo podemos ver aquí con la adenohipófisis o la hipófisis anterior, sino axones neuronales, que llevan información directamente a la hipófisis posterior, ¿ya? Para liberar sus dos hormonas sintetizadas, la hormona diurética para regulación del agua y la oxitocina, ¿no? Que es para el parto, ¿ok? Bien. Esa es la hipófisis posterior y como les mencionaba en la parte anterior, simplemente liberan hormonas o factores de liberación hipotalámicos. Bien. Entonces, en resumen, se sugiere, dice que el hipotálamo, el sistema límbico, va a participar en los sentimientos, en la conducta que siguen, en general, ¿no? De manera, son puntos ya un poco resumidos. Agresión, temor, alimentación, sexo y conducta dirigida hacia objetos, sistema de recompensa y castigo. ¿Okay? La agresión, bueno, la estimulación de ciertas áreas de la amígdala produce ira y agresión, ¿no? Por eso decía que era cuando se lesionaba, tenían conductas temerarias y podrían, pues, el ratocito en el experimento jugar incluso con la serpiente, que podría comérsela, ¿no? Bueno, entonces es importante la amígdala para supervivencia, ¿no? Produce ira y agresión. La estimulación de áreas particulares del hipotálamo puede también producir efectos similares. Temor. El temor puede producirse por estimulación eléctrica de la amígdala del hipocampo y la excitación quirúrgica del sistema límbico puede dar por resultado ausencia de temor. Que como ustedes sabrán, no es tampoco adecuado no tener temor, ¿no? El temor y el miedo nos permiten a nosotros estar alertas, ¿no? Y responder de manera adecuada a estímulos nocivos. La alimentación, ¿no? Ya como hemos repasado, el hipotálamo contiene tanto un centro de alimentación como un centro de saciedad y también va a regular la hidratación, ¿no? Estoy hablando de alimento y también de agua. En cuanto al sexo, el hipotálamo y el sistema límbico están involucrados en la regulación del impulso sexual y de la conducta sexual. ¿Ya? Ha habido muchos estudios en animales en donde se ha estimulado o ha habido ablación y pues se ha relacionado precisamente con estas respuestas sexuales. ¿Ya? No obstante, la corteza cerebral también tiene importancia crucial para el impulso sexual en animales inferiores y la función del cerebro es aún más importante para el impulso sexual en humanos. ¿Ya? Nosotros no nos dejamos llevar por los instintos, ¿no? Tenemos la corteza cerebral que es la que va a regular nuestros comportamientos. Y finalmente el sistema de recompensa y castigo, bueno, eso se ha logrado determinar mediante electrodos colocados en de la corteza frontal y en el hipotálamo, ¿no? Que funcionan como sistema de recompensa y castigo. Chicos, yo lo que quería decir el sistema límbico, no sé si tienen alguna pregunta. Sí. Está pendiente de una última clase, que es sobre funciones superiores, memoria, lenguaje. Yo creo que hoy día por las exposiciones no va a poder ser,
Así que la semana que viene vamos a coordinar, de repente igual podemos hacerlo así antes de estas exposiciones, porque va a ser rápido también. Y ya puede ser lunes o martes, ¿ok? Eso ya coordinaré con su delegado general. Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, vamos a tener un break de 10 minutos. Ustedes puedan no sé, ir a hacer sus necesidades o arreglar un poco lo que tenga que arreglar y para empezar con las exposiciones de la jornada. ¿Ok? Son prácticamente las 8, 8:10 nos volvemos a conectar. Ok, doctora, gracias.